están, estimados alumnos? Soy Frank. Hoy les voy a enseñar a obtener todas las ecuaciones de la circunferencia y además de eso graficarla en una aplicación que se llama GeoGebra. Excelente, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer para entender este tema, básicamente es conocer su definición. La definición de circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Esto qué significa, compañeros? Significa lo siguiente. Si yo tengo un punto fijo y a ese punto fijo lo extiendo hacia una distancia que es constante y sobre este punto fijo empiezo a trazar todos los demás puntos, lo que generará es una circunferencia. Entonces, lo más importante es que se entienda la definición de circunferencia. Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan. La palabra equidistante quiere decir que se mantiene a la misma distancia. Es la misma distancia de un punto fijo llamado centro. La ecuación que vamos a analizar es la ecuación canónica. La ecuación canónica hace mención a que su centro se encuentra en el origen. ¿Eso qué significa? El origen es la intersección ¿de qué? De estas dos líneas rectas con un ángulo de 90 grados en el punto 0,0. Este es nuestro origen, en 0,0. Entonces el centro se va a localizar justo en el origen de esta circunferencia. Para obtener su ecuación, lo único que hacemos es identificar que este de acá es efectivamente una figura geométrica, o sea, un triángulo rectángulo. Y obtenemos, de nueva cuenta, el teorema de Pitágoras. Pero en este caso, la R es la que vamos a sustituir. Entonces, la ecuación canónica se convierte en R cuadrada es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, esta es nuestra primera ecuación importante, también conocida como la ecuación canónica de la circunferencia. Y lo único que tenemos que hacer para obtener ejercicios y poder entender esto es que debemos hacer variar al radio. Las coordenadas de X y de Y, esas las dejamos igual y lo único que va a variar es el radio. Veamos entonces un ejemplo. El primer ejemplo dice: encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio R igual a 5. Lo primero que debemos hacer, en este caso, en el texto no se especifica que el centro se encuentra en el origen. Si el texto nos dice que se encuentra en el origen, entonces tienen que utilizar la ecuación canónica de la circunferencia y sustituir el radio dentro de la misma ecuación. Sustituimos entonces y queda el radio vale 5, entonces me queda 5 al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Obviamente aquí lo que tenemos que hacer es elevar ese número, porque si se encuentra al cuadrado es que se va a multiplicar por sí mismo. 5 por 5 me da 25. Entonces la ecuación se convierte en 25 es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Eso es todo con respecto a la ecuación canónica. Lo único, y lo repito, que se va a cambiar es el radio. Todo lo demás permanece igual y lo único que cambia es el radio. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta circunferencia puede ser más grande o puede ser más pequeña, pero su centro se mantiene en el origen. Para poder graficar las circunferencias que obtuvimos en los ejercicios anteriores, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: entrar a esta aplicación desde nuestra computadora o desde nuestro celular y se llama GeoGebra. Esta aplicación nos va a permitir graficar las ecuaciones que nosotros tengamos que resolver. La primera ecuación que vamos a graficar es la ecuación canónica, que es X cuadrada más Y cuadrada, y como nos decía el ejercicio, esto tenía que ser igual a 5 al cuadrado. Y efectivamente se dibuja nuestra circunferencia con centro en el origen y el radio queda R igual a 5. 5 a la derecha, 5 a la izquierda, 5 hacia arriba y 5 hacia abajo.
La siguiente ecuación de la circunferencia se conoce como ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque el centro se encuentra fuera del origen. Entonces, aquí ya vemos en la gráfica que sale del origen el centro hacia cualquier punto en nuestro plano cartesiano. Cuando suceda eso y ustedes en el examen se enfrenten a ese tipo de ejercicios, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primeramente, identificar que el centro ahora va a tener un desplazamiento en el eje X y en el eje Y, pero no lo vamos a llamar ni X ni Y porque se pueden confundir. Entonces, lo llamaremos H y lo llamaremos K. Un desplazamiento hacia la derecha es H y el desplazamiento hacia arriba es K. Una vez que nosotros tenemos esos puntos que me da el problema o el ejercicio que tenga que resolver, lo debo sustituir en la ecuación ordinaria. Esa ecuación es la que aparece aquí. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Es una continuación de la ecuación canónica. Lo único que hacemos es agregarle el desplazamiento en la X y el desplazamiento en la Y. Una vez que nosotros tenemos identificadas que esto es nuestra ecuación ordinaria, lo que tenemos que hacer es sustituir los puntos que nos dé algún problema. En este caso vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender cómo podemos obtener su ecuación general. Para que entendamos perfectamente cómo se utiliza la ecuación ordinaria, tendremos que resolver este ejercicio. Obtener la ecuación general de la circunferencia con centro en el punto 5,7 y radio R igual a 9. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir las coordenadas del centro en la ecuación ordinaria. Nuestra ecuación ordinaria donde se encuentra H y K junto con el radio. ¿Eso de dónde lo vamos a sacar? Del ejercicio, del problema que nos den en el examen. Eso es lo más importante. Entonces, el paso número 1 es sustituir, pero obviamente tenemos que identificar que esta coordenada va a ser H y esta coordenada de acá será K. Mismas coordenadas que yo debo sustituir en la ecuación ordinaria. Haciendo la sustitución queda X menos 5 al cuadrado más Y menos 7 al cuadrado igual a 9 al cuadrado. Véase. Si las coordenadas del centro son positivas, cuando ustedes las sustituyan en la ecuación ordinaria, se debe invertir su signo a negativo o viceversa. Si aquí son negativos, aquí dentro de la ecuación ordinaria, se harán positivos. Eso es algo muy importante. Para obtener el paso número 2, una vez que nosotros hayamos sustituido en la ecuación ordinaria, debemos elevar estos binomios al cuadrado. Ojo, si no recuerdas cómo elevar un binomio al cuadrado, aquí dejaré la nota. Una vez escrita la nota como recordatorio, lo que tenemos que hacer es elevar este binomio y a este número también lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, me queda x menos 5 al cuadrado, lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, sustituimos y me queda x menos 5 al cuadrado va a ser igual a el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y debo colocar 2 veces al primer término y debo colocar 2 veces al segundo término. El primer término es x, lo coloco 1 y 2 veces. El segundo término es menos 5, lo coloco 1 y 2 veces. Ahora lo que sigue es elevar este binomio y me queda exactamente lo siguiente. X al cuadrado, X cuadrada. Ahora, si el signo del binomio aquí es negativo, el único signo que cambia es el que se encuentra en medio. Entonces, este signo de menos lo trasladamos para acá. Y en medio los números los vamos a multiplicar. 2 por 5, 10. ¿10 qué? 10x. Entonces me queda 10x. Y ahora, este extremo que es negativo, por estar elevado a un exponente par, siempre será positivo. Entonces me queda 5 por 5, 25. Entonces, este resultado, compañeros, se llama trinomio cuadrado perfecto. Hacemos lo mismo con el siguiente binomio. El siguiente binomio es y menos 7 al cuadrado es igual a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y colocaremos
2 veces al primero y colocaremos 2 veces al segundo. El primero es y, luego menos 7 y menos 7. Excelente. Elevamos entonces este binomio y me queda lo siguiente. Y al cuadrado es y cuadrada. Como el signo de aquí es negativo, quedamos que el único que cambia a negativo es el que se encuentra aquí en medio. Entonces, 2 por 7 me queda 14, ¿qué? 14y. Y este número negativo elevado en exponente par siempre se hace positivo. Entonces, más 7 por 7, 49. Y esto también es un trinomio cuadrado perfecto. Una vez que tenemos a los dos trinomios cuadrados perfectos, el paso número 3 implica que los tengamos que sumar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es asociar lo que nos queda a la ecuación general. La voy a escribir aquí para que asociemos esa ecuación general a los trinomios cuadrados perfectos que nos quedaron de los resultados anteriores. Entonces, la ecuación general es ax cuadrada más cy cuadrada más bx más ey más f, y esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación general de la circunferencia, y lo más importante que debo recordar, que debo ver, que debo memorizar es que este, que es el coeficiente de la x cuadrada, tiene que ser igual al coeficiente de la y cuadrada para que sea una circunferencia, porque muchas veces en los exámenes nos dicen, de esta lista de opciones identifica cuándo es una circunferencia o cuándo es una parábola o una elipse. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solo con los coeficientes. Si el coeficiente de la x cuadrada es igual al coeficiente de la y cuadrada, entonces es una circunferencia. Y eso lo colocamos acá. A igual a C. Y por eso se llama circunferencia. Excelente. Entonces, vamos a juntar los dos trinomios cuadrados perfectos que obtuvimos del paso número 2. Aquí lo que estoy haciendo es juntar los dos trinomios cuadrados perfectos y además estoy elevando el número 9 al cuadrado. 9 por 9 me da 81. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya casi terminamos. Lo único que hago es que esta ecuación que está acá la tengo que modelar con respecto a la ecuación general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Respetando el orden. Primero va ¿quién? X cuadrada, porque aquí dice que va X cuadrada. Luego, ¿qué sigue? Y cuadrada. Aquí tengo a la y cuadrada, entonces la reordeno y escribo x cuadrada más y cuadrada. ¿Ya están ordenadas? La x cuadrada y la y cuadrada. Ahora lo que sigue son los términos en x. ¿Cuáles son los términos en x? En este caso solo tengo uno, que es menos 10x. Luego vamos con los términos en y, que en este caso, ¿quién es? Menos 14y. Coloco acá menos 14y. Y ahora lo que sigue es que debo tener términos constantes. Los términos constantes se llaman independientes porque no tienen letra. Entonces, junto a todos los números al final. ¿Y me queda cuánto? Más 25, que es este de acá, más 49, que es este de acá, y esto es igual a ¿cuánto? A 81. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es que este resultado lo vamos a reescribir, pero estos dos números los vamos a sumar porque los signos son iguales. Y el 81, que está sumando del lado derecho, lo tengo que pasar restando al lado izquierdo porque esto tiene que ser igual a 0. Entonces me queda lo siguiente, x cuadrada más y cuadrada menos 10x menos 14 más 74, porque si yo sumo 25 y 49 me da 74, menos 81, porque quedamos que el 81 que está sumando lo tengo que pasar restando y esto es igual a 0. En el último paso, restamos estas dos cantidades porque los signos son diferentes, se restan y conserva el signo del número mayor. Entonces, la respuesta final se convierte en x cuadrada más y cuadrada menos 10x menos 14y menos 7, y esto es igual a 0. Esta es nuestra respuesta final y esta es nuestra ecuación. La vamos a graficar en GeoGebra en unos minutos. Muchas gracias, espero que les haya servido. Suscríbanse al canal, pongan mucha atención y van a pasar sus exámenes. Gracias, cuídense mucho. Para graficar nuestra última circunferencia podemos utilizar la ecuación ordinaria que nos da el ejercicio
o también podemos utilizar la ecuación general. Si sustituimos la ecuación ordinaria, la escribimos como nos aparece en el ejercicio: x menos 5 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado igual a 9 al cuadrado. Y nos genera esta circunferencia, pero también la podemos graficar a partir de la ecuación general, que dice x cuadrada más y cuadrada menos 10x menos 14y menos 7 igual a 0. Y nos damos cuenta de que efectivamente la circunferencia queda exactamente igual.